Bienvenidos a otro video más que podemos compartir con ustedes. Le damos gracias a Dios porque nos pueden acompañar todos los lunes. Y bueno, hemos venido hablando de los conflictos matrimoniales o los problemas que se dan en el matrimonio y poder solucionarlos o ver lo que la Biblia nos dice. Pero es interesante notar de que en la mayoría de los divorcios son a causa de conflictos referentes al dinero y al sexo, y muchas veces pues se da por ambas cosas, pero hoy solo hablaremos de los conflictos por el dinero, por lo que nuestro cuarto principio es: no te endeudarás. Y como decía mi esposa, como decía Deli, este cuarto principio, está basado en Romanos capítulo 13, versículo 8, que dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y qué hermoso ese versículo, porque dice que si alguien va a deber algo a otra persona, que sea el amor, pero nunca dinero. Así. Entonces vemos que muchas veces es un mito decir, bueno, si yo tuviera más dinero, podría solucionar los problemas matrimoniales, pero es un mito, ¿no? Sí, es un error, porque no es la cantidad de dinero ni tampoco la ausencia del mismo lo que determina la felicidad en nuestro matrimonio, sino la forma como administramos los bienes que el Señor nos ha permitido tener. Porque nosotros en esta tierra simplemente somos mayordomos y administradores, todo lo contrario a lo que el sistema nos quiere ofrecer: un ambiente consumista, un ambiente de vanidad, de apariencia, de vanagloria, de lujuria, y todo eso es contrario a lo que el Señor nos ha llamado. Si recordamos bien en su escritura, que Él dice que, y nos recuerda constantemente, que nos aferremos a la promesa y a la gloria venidera. O sea, que no atesoremos riquezas en esta tierra, porque aquí todo se corrompe, sino que procuremos que nuestras riquezas estén puestas o atesoradas allá en el cielo, donde nada se corrompe. Es decir, que Dios nos manda a ser buenos mayordomos, que sería la palabra que siempre debemos tener en cuenta, ser un mayordomo. Entonces, ¿podrías definir rápidamente lo que es un mayordomo? Bueno, es administrar de forma prudente lo que no nos pertenece. Es decir, recordar, reconocer que lo que tenemos no es nuestro. Y aunque caemos en el error de decir, yo trabajé por ello, por ende me pertenece, no es así. Es por obra y misericordia y soberanía de Dios que tenemos a disposición los recursos que por lo cual hoy podemos disponer. Exacto, incluso lo que mencionaste cuando me dice, como yo lo trabajé, yo me lo gasto en lo que yo quiera, o yo me lo merezco. Entonces ahí caemos en el error de olvidarnos de esa palabra que queremos que en este video te quede muy grabada, que es la mayordomía, que eres un mayordomo, que somos mayordomos de lo que es de Dios. Sí. Es decir, debemos entonces, como buen mayordomo, saber administrar todos los bienes que podamos tener. No, y ahí entra un punto muy importante: nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerdo la palabra del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, decía que miserable de mí, porque mi carne lucha constantemente contra el espíritu, porque mi espíritu quiere agradar a Dios, pero mi carne procura agradar a la carne. Entonces muchas veces nosotros como seres humanos caemos en la tendencia de querer estar en control de todas las cosas. Y esto también me recuerda a lo que Santiago expresaba, que quiénes somos nosotros para decir mañana iremos o haremos aquello, o cualquier cosa, o traficaremos o haremos negocios, si el único que determina el tiempo de nuestra vida y el tiempo de nuestros recursos es Dios. Exacto. Entonces realmente es un mito de pensar que bueno, nuestra felicidad, nuestra felicidad o nuestros problemas se resolverán con más dinero, porque no es así, sino lo que tengo, poder administrarlo bien como buen mayordomo del Señor, y que es una promesa del Señor. Dice que fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entonces es bonito esto. Ahora vamos a entrar en un punto, o quisiera entrar en un punto que puede ser controversial, quizás no se habla mucho, pero te quiero preguntar de los créditos. Vamos a hablar un poco de los créditos. ¿Qué tan peligrosos pueden ser los créditos? ¿O es pecado tomar un crédito? Bueno, si traemos a colación el versículo que usamos en la introducción, en Romanos 13:8, que dice
no debáis nada a nadie. Y lo complemento junto con el versículo que el salmista expresaba en el Salmo 37, versículo 21, que dice así: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Es decir, el peligro de los créditos. O sea, el Señor nunca nos ha mandado o nos ha llamado a pedir prestado. Y de forma personal o criterio personal, no es sano, no es bueno, ni para un cristiano es conveniente estar endeudado o pedir crédito. Tristemente, el sistema económico nos obliga muchas veces a caer en ese juego para mantenernos atrapados. Y muchas veces el pensamiento de muchas personas, de muchos cristianos, es pensar que aunque tengo el dinero para poder adquirir esto, prefiero sacarlo a crédito porque así yo domino el sistema. Y es un error, porque el sistema constantemente nos está dominando a nosotros. Y la pregunta aquí sería, más que si es peligroso, o si es pecado. O si es pecado, ¿para qué procuramos sacar a crédito? Exacto. ¿En dónde está nuestra dependencia y confianza en el Señor? Sí, porque a veces agarramos un crédito para ayudar a Dios, entonces no esperamos lo que Dios ha prometido de sustentarnos. A veces queremos eso, tener el control, entonces yo prefiero ir a lo seguro, que es un crédito, pero ni es seguro entonces, porque si vemos incluso, yo me pongo a pensar, y que te contaba antes que mi familia o mi mamá agarraba siempre créditos para que si una licuadora o algo, y terminaba pagando casi el triple del producto que lo podía haber reunido y pagar, y muchas veces nos vimos apretados por esa situación. Y imagínate una licuadora o algo pequeño, ¿cuánto más? Un crédito más grande. Un crédito más grande. Incluso hemos visto testimonios de personas que han perdido su casa después de vivir 10 años allí por no poder pagar. Entonces, podemos ver el testimonio de una familia que hizo eso, perdió todo, pero después también vemos que ellos mismos construyeron poco a poco y tienen una casa hermosa sin créditos así. Entonces, créditos peligrosos. Sí, ahí creo que radica mucho la forma como interiorizamos o qué tan prudentes somos de ser buenos mayordomos y administradores. Exacto. El Señor Jesús en Lucas 14 dice: ¿quién queriendo edificar una torre no se siente y planifica primero para ver si dispone de los materiales para hacerlo? Porque dice, si empieza a construir a la ligera y no termina, se van a burlar de él. Y muchas veces, como decía al principio, y vuelvo a citar el texto de Santiago, muchas veces caemos en el error de creer que nosotros somos dueños de nuestra vida, dueños de nuestros recursos, y que tenemos una estabilidad económica segura bajo nuestro pensar. Y empezamos a hacer planes que ni siquiera sabemos si el Señor va a permitir que esos planes se cumplan. Y el Señor lo que quiere es recordarnos constantemente que seamos dependientes de Él, que nuestra fe y nuestra confianza esté en Él, porque Él ha prometido no desampararnos. Los animales siempre tienen alimento, y aún así las flores silvestres, el Señor las viste y las adorna. ¿Cuánto mayor nosotros que somos sus hijos, su creación perfecta, no nos va a sustentar y dar lo que necesitamos? Así es. Y bueno, y para esto tenemos algunos tips que siempre compartimos al final, algunos tips precisos para poder nosotros todos poner en práctica Exacto. este principio. Y bueno, primero tenemos que recordar o reconocer que lo que tenemos no nos pertenece a nosotros. Así es. Al interiorizar esto, recordando que todo lo que tenemos, desde lo poco hasta lo mucho, no nos pertenece, procuramos no solo ser buenos administradores de eso, sino que cuando entendemos esto, armamos o nos planificamos para hacer un presupuesto familiar. Exacto. Porque la intención no es entrar en bancarrota, pero tampoco despilfarrar lo mucho o lo poco que podamos tener. Sí, y en ese presupuesto, allí mismo saber que así como somos una carne, que lo dijimos en otro video, también nuestro presupuesto es uno solo, no es por separado. Entonces se unen los ingresos de los dos, de ambos, y se hace un presupuesto. Ahora, ¿cómo tú aconsejarías, o tu opinión personal? Claro, cada quien es libre de elegir, incluso hay otros presupuestos que son muy buenos, pero ¿qué tú recomendarías? Usar de un 100% de nuestro dinero, un 10%, un 20% para esto, para aquello. Bueno, de la forma básica,
y cómo se puede comenzar para poder hacer un buen presupuesto. Primero, a medida que interioriza de que lo que tenemos, los ingresos que nos pertenecen, o que recibimos, perdón, no nos pertenecen, sino que es del Señor, saco el 10% que le corresponde a Él, por obediencia y por amor, reconociendo continuamente que todo lo que tengo proviene de Él. Entonces, en ese acto de amor y obediencia saco el 10%, mi diezmo. Juntamente con ese 10% saco, de ese 100%, perdón, saco otro 10% para ahorros personales, porque es bueno tener un ahorro. O sea, muchas veces caemos en la actitud de tener el dinero y querer gastarlo a la ligera. O decir, no tienes fe, pero no es falta de fe ser prudente. Exactamente. Y el otro 80% lo distribuiría en los gastos del mes, ya sea la luz, la electricidad, todos los gastos pertinentes, comida, deuda, y algo así, en ese 80% les motivo o nos motivamos o sería otro tips que recomendamos, que debemos recordar constantemente. Es así, debemos recordar constantemente, apoyarnos los unos a los otros. Sí. El Señor nos ha bendecido para de la misma manera bendecir a otros. Sí, recordar eso, que ese dinero realmente no es de nosotros, es del Señor. Y muchas veces Dios puede hablarte en un mes y decirte, mira, dale esto a esta persona o bendice a esta persona. Entonces siempre recordar eso, que mientras, como el dinero no me pertenece, yo hago lo que Dios me pida. Y muchas veces Dios nos pone en nuestro corazón dar a otros sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el dar. Y es lo que dice el Salmo, que el impío pide prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Entonces eso es lo más hermoso, que el cristiano no está preso a las deudas, sino más bien él es el que da, él es el que presta, no el que pide prestado. Entonces debemos siempre recordar eso, ser generoso, porque Dios ha sido muy generoso con nosotros. Y si algo queremos de este principio, con lo cual se lleven, se queden, o diseñando una frase o expresándola, es: vive con tus recursos y dentro de ellos. O sea, no te endeudes, porque la deuda nos esclaviza. No caigamos en eso. Recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y pongamos nuestra mirada en lo eterno, confiando en la obra redentora que Él ha hecho por ti y por mí, y prosiguiendo la meta, como decía el apóstol Pablo, al supremo llamamiento. Sí, y bueno, nos quedamos con eso y con todos los versículos que pudimos ver, que son hermosos y llenan de felicidad, porque es eso, no importa cuánto tú tengas, cuánto tú ganes, tú puedes ser buen mayordomo del Señor, y que si eres fiel en lo poco, sobre mucho Él te pondrá. Así que no te endeudes. No te endeudes, y nos vemos el próximo lunes. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le continúe bendiciendo. Una vez más, estamos aquí, los esposos Pérez, Yarabi y Luis, del Ministerio Internacional 2 igual 1, un ministerio que ayuda a parejas y a matrimonios de nuestra provincia y nuestra ciudad. Y en esta ocasión queremos compartir con ustedes una dinámica o aplicación sobre el tema o principio: no te endeudarás, o trata más bien de la mayordomía y de la administración de las finanzas en el hogar. Las finanzas en el matrimonio es un tema de vital importancia también, y es por eso que tenemos que estar claros de que en esto tenemos que estar también en común acuerdo en cuanto a las finanzas. No se trata de que mi dinero o que yo gano, mi dinero es mío, o que el dinero de mi esposa gana es suyo, sino ahora somos un equipo y nuestro dinero tiene que estar listo para los gastos de nuestro hogar. Así que mi esposa le va a explicar sobre la dinámica en esta ocasión. Ok, sí, bueno, miren, es sencillo la aplicación. Tenemos que tomar hoja y una pluma, sencillo. ¿Qué vamos a hacer en esta hoja? Vamos a poner los ingresos y los gastos de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, como familia. ¿Cuánto gana mi esposo? ¿Cuánto gano yo? Y otros ingresos. O sea, hay parejas que tienen otros ingresos. Eso versus los gastos que tenemos dentro del hogar. Por eso es la parte que mi esposo decía del común acuerdo. Si nosotros queremos tener éxito en nuestras finanzas, debemos de estar de acuerdo. Así que
Si mi esposo tiene un ingreso X y yo tengo un ingreso X y tenemos otros ingresos extras, eso lo juntamos y tenemos un total al final de mes, o sea por quincena, versus los gastos que son básicos o primordiales dentro de nuestro hogar, como la luz, el agua, el ahorro, cosas que tenemos importantes, son necesarios para nuestro matrimonio, para el avance de nuestra finanza, el alquiler. Entonces, eso lo sacamos y hacemos ese equilibrio en nuestra finanza. No podemos gastar más de lo que no tenemos, o sea, de lo que no tenemos ese ingreso. Y ese es el detalle o la situación en muchas parejas, de que se quiere gastar más muchas veces de lo que realmente contamos en nuestros bolsillos. Así que esta es la aplicación en esta hora o para el tema, hacer un presupuesto. Es algo sencillo y sobre todo estar de acuerdo. Créame que si usted está de acuerdo y hace un presupuesto, nosotros vamos a tener éxito en nuestra finanza y sobre todo poner a Dios siempre por delante. Esa es una parte importante de que sacar también nuestro diezmo, lo que le pertenece al Señor. Es importante también saber, como decía mi esposa, en el presupuesto de la aplicación, que usted haga y ponga cada detalle y ambos se sienten y puedan ver detalladamente qué es lo más urgente o prioritario y qué es lo que luego podrán hacer en algún otro momento, porque hay gastos que son permanentes y hay gastos que son a veces temporales. Entonces por eso es muy importante que ambos se sienten como matrimonio y puedan hacer su presupuesto. De esta manera van a evitar conflictos en su relación matrimonial y ambos van a estar anuentes de lo que hace falta, de lo que se necesita y de la meta o proyecciones que quieren lograr. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Amén. Bendiciones. El amor. Nada soy si no tengo amor.